Yo te diría que la gran mayoría de los candidatos está pidiendo flexibilidad horaria, no necesariamente presencialidad al 100%, y como empresas debemos estar preparados para eso. ¿Cuál es el error más común que cometen los candidatos? Conoce mucho más de la empresa y no se conoce a sí mismo. Y suena básico, pero conocerte a ti mismo no es únicamente que me sepas decir por qué saliste de tu empresa anterior o por qué, por ejemplo, quieres este cargo, sino cuéntame, agarra toda tu experiencia laboral y desentraña eso de, no sé, cuál fue tu gran logro, cuál fue tu gran equivocación, qué fue lo que aprendiste. Hola, buenas tardes y bienvenidos nuevamente a un episodio nuevo de tu podcast favorito, Let's Talk. Hoy tenemos una invitada muy especial. Nos acompaña Sara Vázquez. Lleva casi una década en el departamento de People, desarrollando la función desde cero en Fintual durante los últimos 5 años, a la vez que asesora a fundadores en retos de crecimiento. Ha asesorado gerentes, trabajado con equipos multiculturales y ha gestionado las complejidades de las reorganizaciones. Ahora está explorando cómo la IA y el pensamiento de producto puede transformar al equipo de People para generar un impacto real en el negocio. Así que conectemos, conversemos y aprendamos juntos, que Let's Talk ya arrancó. Bienvenida, Sara, y muchísimas gracias por este espacio que nos has brindado. No, gracias a ti, Martín. Muy formal toda esta presentación. Con bombos y platillos, como debe ser. Ajá, muy bien, gracias. Sara, quisiera preguntarte, ¿quién es Sara Vázquez? Bueno, creo que lo primero es que seguramente en las 3 frases que ya dije ya se dieron cuenta que no soy mexicana, soy colombiana. Okay. Así que eso me define bastante en mi personalidad y tal vez en mi identidad, aunque llevo 10 años fuera de Colombia. Me interesa mucho viajar, moverme, gracias al trabajo he podido hacerlo y estoy en México hace muy poco, te diría un poco más de un año. Entonces creo que soy esa persona que se ha movido mucho, soy muy apasionada por mi trabajo también, muy familiar a pesar de estar lejos de mi familia. Y muy amante de la música, de los libros, me gusta como esa parte. De hecho, una de las cosas que más me llamó la atención para venir a Ciudad de México era toda esta riqueza cultural que tiene la ciudad. Y bueno, seguramente espero hacer muchas más cosas de las que te acabo de decir, pero digamos que soy eso. ¿Algo que te haya gustado ahorita de México? Mira, soy mala para el picante, pero siento que me está gustando por primera vez. Siento que ahora como que me sirven un plato y digo, uy, le falta como un poquito. Un poco de picante. Sí. Poco a poco vas a ir agarrando. Poco a poco. Y la amabilidad de la gente, o sea, como el hecho de, no sé, estar por la calle y saludar a alguien, como esa amabilidad es como que te hace sentir mucho en casa. Así que sí, es una característica que tenemos aquí en México. Somos muy amigables, se podría decir. Sí, total. Sí. Así que me gusta. Bienvenida a México, Sara. Gracias. Sara, quisiera empezar a preguntarte algo sobre el tema de lo que vamos a platicar acerca de cómo son las entrevistas, cómo ha cambiado todo este proceso. Uh-huh. Después de casi 10 años entrevistando personas, que es lo que llevas haciendo, ¿sientes que el proceso de entrevista sigue siendo efectivo hoy en día? Mira, creo que depende muchísimo, depende de cómo se haga. Creo que la entrevista como tal, a mí me parece que va a seguir existiendo, ya sea que nos reemplace una AI para hacerla, probablemente hablaremos de eso, o ya sea que siga siendo ese tipo de conversación que yo encuentro tan valiosa. La entrevista me parece porque es efectiva, porque tienes por lo menos una descripción de un cargo, tienes claro qué es lo que necesitas y desde ese lado sí puede ser efectiva, pero, y ahora seguramente vamos a conversarlo, hay un montón de métodos que la pueden hacer más o menos objetiva. Eso te diría, me parece que los procesos, y creo que es distinto cuando hablamos de una entrevista a una conversación, ¿no? Hay muchos founders que se enamoran de un candidato estrella cuando están empezando su startup y dicen, no, es que esta persona me cayó re bien, yo sería amigo de esta persona, me iría a comer o a almorzar con ella. Y eso no es una entrevista, eso es una conversación donde sentiste un feeling interesante y dijiste, perfecto, paso a la entrevista. Entonces, claro, creo que eso diría. Sé que es muy tibia la respuesta de decirte depende, pero seguramente vamos a empezar a hablar en más detalle de por qué depende. Ok, muy bien, Sara. Uh-huh. Ahora sí, ya, entrando más a fondo. ¿Qué es lo primero que ya no debería hacerse en una entrevista? Mira, me pasa que la entrevista comienza antes
de la conversación, no antes de llegar a la llamada o llegar a conocer a la persona. La entrevista comienza desde que tú postulas a un trabajo. Y creo que hay cosas que no deberían hacerse de lado y lado. Por un lado, de la empresa, hay ciertas preguntas que te pueden llegar a hacer en ese proceso de postulación o en la misma conversación que creo que no tienen nada que ver con el cargo. Me pone mal saber que, por ejemplo, hay cargos que están publicando que no, por ejemplo, no están contando nada del tema salarial y hacen como si ese tema fuera tabú hasta el final del proceso. Indagar en temas como tal vez de la vida personal. Lamentablemente todavía escucho mujeres que me dicen, es que me preguntaron si estoy queriendo tener hijos o no. Ese tipo de cosas que uno diría, no, pero ¿cómo existe? Pues todavía existe. Y luego creo que también hay temas como de condiciones laborales que te empiezan a preguntar casi desde la primera entrevista, oye, y podrías trabajar, no sé, fuera de horario, podrías trabajar... horas extras. Claro, ese tipo de cosas que tal vez sí está perfecto preguntarlas, pero si es que las consideras dentro de tu contrato, ¿no? Y por el lado de la persona que va a la entrevista o está buscando trabajo, creo que un error muy básico es que las personas a veces no leen sobre la empresa a la que están postulando. Sí. Entonces, te das cuenta muy fácil de eso y creo que es un error que lamentablemente todavía sigue existiendo, pero ahora con tanta información afuera, debería ser algo tan fácil como preguntarle a ChatGPT, oye, cuéntame un poquito de esta empresa y ten alguna idea. Sí. No, sí es importante eso que mencionas. Es muy importante saber de la empresa antes, pues ya vas, pero pues como dices, ya ahorita tantas herramientas que hay y la inteligencia, ya antes a lo mejor te costaba un poquito más de trabajo investigar, pero ahorita ya le pones en ChatGPT, ya te dice como que un pequeño resumen, pues para que no vayas en cero. Pero sí, eso se me hace súper importante, que tú vayas ya con el conocimiento de a dónde voy a trabajar. No, de tener contexto, sobre todo porque, mira, más allá de una persona que pueda como saberse al derecho al revés su currículum y pueda decir, no, yo sé qué es lo que me van a preguntar, cuáles son mis fortalezas, mis debilidades, bueno, todo ese tema, tú te das cuenta mucho del interés y de la motivación o si fuiste un poquito más allá cuando me cuentas como, pero ¿por qué esta empresa? Más allá del cargo, ¿por qué esta empresa? Sí. ¿Por qué este es tu siguiente como salto laboral? Y sí es algo que se ve bastante, la verdad. No, sí, la verdad sí será. ¿Notas diferencias claras entre entrevistas prepandemia a pospandemia, perdón? Mira, no me voy a ir por el lado como de la modalidad, porque creo que ya hemos hablado un montón de eso, de la modalidad remota, de lo híbrido, bueno, toda esta cosa. Pero creo que algo que sí definió la pandemia es que tal vez nos puso en el centro de que el talento es global y no necesariamente regional. Entonces, a lo que voy es, tal vez antes prepandemia, tú podías, no sé, de pronto postular un trabajo que, no sé, estaba acá en Ciudad de México o en Guadalajara y te pedían como presencialidad y moverte y demás. Pero ahora tú podrías seguramente postular a cualquier trabajo que tenga opciones remotas, porque sí o sí la pandemia sí abrió eso. Sí. Y eso significa que seguramente tú como candidato, pues ya no estás compitiendo con las personas o tus colegas que conoces a tu alrededor, sino con personas de cualquier parte del mundo. Entonces, cuando vemos eso, por un lado, como candidatos tenemos que estar preparados para eso. O sea, ¿yo por qué? Si estoy en la vanguardia y porque sí sé como, no sé, este tema como de competencias globales que se están dando. Porque podría ya no solamente competir con alguien que, no sé, tal vez tiene mi misma carrera y mi misma experiencia aquí en la región, sino con otra persona de otro país. Y por el lado de nosotros como entrevistadores, saber que se nos pueden presentar muchas más cantidades de este tipo de experiencias. Entonces, tal bien, los candidatos tienen otro tipo de exigencias. Sí. Seguramente, bueno, eso depende mucho de la empresa, ¿no? Pero yo te diría que la gran mayoría de los candidatos está pidiendo flexibilidad horaria, no necesariamente presencialidad al 100%, y como empresas debemos estar preparados para eso. Nosotros desde el lado de Fintual empezamos con un esquema híbrido, te diría que desde el año pasado, en donde pasamos de decir, puedes ir a la oficina en cualquier momento cuando quieras, a empezar a ver la importancia de la presencialidad, y estamos ahora en un esquema como en un punto medio, en donde decimos, oye, si vives a menos de una hora de la oficina, esperamos que vengas unos 2 días a la semana. Sí. No tienes que elegir exactamente qué día, no me tienes que decir a qué horas vas a llegar, pero sí busco que ya hayan un poco más de espacios. ¿Qué tengo que hacer yo como empresa? Si yo pongo esta modalidad, tengo que enfrentarme a que van a existir candidatos que me van a decir, oye, sí, yo estoy en Ciudad de México tal vez, pero no sé, me quiero ir a vivir a otro país el próximo año, ¿cómo lidias con eso?
y yo poder estar preparado para eso también. No, es que esta pandemia sí trajo tanto cosas negativas como cosas positivas. Sí, claro. O sea, pero más que nada eso que dices que ya antes como candidato, pues yo decía, pues solamente puedo competir con las empresas de aquí, de México. Pero ahorita con esto, pues yo ya me puedo ir a una empresa internacional, pues como home office, ciertas cosas, ciertas flexibilidades que trajo esta pandemia. Pero como dices, también trae sus pros porque pues ya no nos... Ahora, si antes competíamos nada más, pues México contra México, ahora sí, no, pues ya no compites nada más con los aspirantes de aquí de México, los candidatos, perdón, pues ya también con global. Claro. Y es a lo mejor puede ser un poquito más... Pues el mercado como que bueno, ¿cómo se dice? Las candidaturas ya no son las mismas. Sí, no necesariamente. Y bueno, y también de pronto lo que hablamos, no un tema necesariamente de modalidad, de presencialidad o no, sino que yo diría que más allá de la pandemia, toda esta revolución que estamos viviendo ahora con la AI y demás, también te pone otro tipo de competencia, ¿no? Y es como, bueno, ¿qué tecnologías estoy usando? ¿Qué se está viendo? Ya no es como si se manejar una planilla de Excel, ¿no? Necesariamente eso no va a ser lo atractivo. No, sí, o sea, ya es ahora, pues, necesitas más habilidades, o sea, la tecnología va avanzando día a día. Antes decías, bueno, el año pasado, no, pero ahorita ya es constante este movimiento que tienes que estarte actualizando para conseguir mejores cosas. Sí, totalmente. Vamos ahorita de lo que es del lado del candidato, Sara. ¿Cuál es el error más común que cometen los candidatos? Ya, creo que lo dijimos un poco, no voy a repetirlo, es el tema de verdad de la no investigación. De la no investigación. Pero aquí me parece curioso y hay dos tipos como de investigación. Una de la que haces de la empresa, ¿no? Que también pasa este candidato que llega enamoradísimo de la empresa, fan número 1, te habla, no, es que yo vi el último post que pusiste en LinkedIn y entonces estoquea a tal persona, o sea, como que conoce mucho más de la empresa y no se conoce a sí mismo. Y suena básico, pero conocerte a ti mismo no es únicamente que me sepas decir por qué saliste de tu empresa anterior o por qué, por ejemplo, quieres este cargo, sino cuéntame, agarra toda tu experiencia laboral y desentraña eso de, no sé, cuál fue tu gran logro, cuál fue tu gran equivocación, qué fue lo que aprendiste, cuál fue ese último feedback que te dieron. Hay candidatos que realmente llegan sin tener esa información. Entonces, a ver, yo creo que si buscas en este momento en internet y pones como tips para una entrevista laboral, te va a salir como conoce tus fortalezas y tus debilidades. Eso es lo más básico realmente. Sí. Pero imagínate que si sea más básico, yo no hago esa pregunta literal, pero sí hago preguntas más del tipo como, oye, ¿cuál fue tu último error? ¿Qué fue lo que aprendiste? Y las personas no te saben responder. Entonces ese es un error grande, como hacer tanta investigación tal vez hacia afuera pero no hacia adentro. O sea, entonces 2 errores que sí diríamos: conocer bien a la empresa, bueno, donde vas a trabajar, claro, y conocerte bien a ti mismo. Sí, y tal vez otro que no te diría que es el error más grande, pero que sí como candidato tienes que empezar a leer es lee a tu entrevistador. Mira, tú y yo estamos conversando y seguramente te está saliendo del guión, no tienes que preguntarme exactamente todo lo que tienes ahí, porque se va dando una conversación rica con la otra persona, ¿no? Me pasa a veces que hay candidatos que están tan concentrados en decirme lo que ellos creen que yo quiero escuchar, que no se genera esa conversación. No. Esa confianza. Claro, como, oye, pues conversemos, o sea, a ver, de nuevo, no significa que sea solamente una conversación, ¿no? Pero nos estamos conociendo de ambos lados. Sí. Entonces, lee un poco los silencios. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el entrevistador te pregunta cierta cosa y tú empiezas de una a responder? No, digamos que valora que la persona que está al otro lado, tú le puedes decir, oye, espérame un poco, pienso. Y yo lo voy a valorar porque yo no quiero un candidato perfecto. Sí. Entonces, esa lectura que yo entiendo que tal vez no se puede dar muy natural porque lleguemos a una entrevista nerviosos, porque tal vez, no sé, mandamos muchos currículums y nunca nos habían llamado de una entrevista y por fin nos están llamando y queremos hacerlo perfecto. Yo entiendo que está esa barrera de por medio porque no es, digamos, una conversa con un amigo, pero sí es esa vulnerabilidad de reconocer, ok, voy a tomarme una pausa, voy a decir si estoy nervioso, voy a anotar lo que la persona me está contando. Es un poco eso. Sí, es que muchos candidatos como que piensan que todo es nada más así. Entrevista. Sí. Si me salgo de aquí, lo pueden tomar a mal. Sí. Pero pues no es así. O sea, porque es como que esa confianza, pues también a ustedes les da como que saben si el candidato a lo mejor
está de forma segura, se siente bien, no nada más eso. Entonces sí es muy importante, ustedes candidatos que nos ven, por favor, conozcan a la empresa, conózcanse ustedes mismos. Exacto. Ok, Sara. Otra cosa, Sara, ¿qué tanto influye la actitud con la experiencia? Y bueno, es justo lo que estábamos hablando acá. Realmente tú puedes tener una experiencia brillante, puedes tener todos tus sellitos en tu LinkedIn, todas tus certificaciones, haces todo como al pie de la letra, pero si yo veo que por un lado no haces, por ejemplo, preguntas que puedan parecer interesantes, no te muestras vulnerable para contarme un error que hayas cometido, por ejemplo, o simplemente yo no te veo, tal vez te veo muy empaquetado como con lo típico que quiero escuchar, pues seguramente sí me va a afectar un montón lo que estoy buscando. Siento que cada empresa seguramente busca características distintas, ¿no? Pero a mí algo que sí me parece importante, no sé si has escuchado antes como del principio de agencia, como agency, como, ¿has escuchado algo de eso? No. Perfecto, es como esa habilidad que tienen las personas para resolver. Okay. O sea, yo no tengo que esperar a que me llegue el problema o a que mi jefe me diga resuelve para yo ir corriendo a resolverlo. Ese principio de agencia, que de hecho les recomiendo, seguramente les podemos dejar en los comentarios, hay un ensayo muy, muy bueno, se llama highagency.com y habla de todo esto, de cómo estas características se están viendo cada vez más en las empresas. Okay. Seguramente, obviamente, como te decía, hay tipos de empresa, hay tipos de roles, hay tipos más operativos, hay tipos de candidatos o de roles que necesitas que tienen que seguir más la tarea, ¿no? Pero aquella persona que tiene principio de agencia es una persona que yo sé que sin importar la tarea que le esté poniendo va a ir un poco más allá. Sí. Porque se está proyectando no solamente en el cargo para el que está postulando, sino para el cargo que va a tener en esa empresa 2 años después. Sí. Y sé que esto suena un poco abstracto, pero es el tipo de cosas que ves en una entrevista en cosas tan simples como las preguntas que tiene el candidato. Para mí, más importante que una respuesta buena es una pregunta bien armada. Cuando llegas a la entrevista y yo te pregunto al final, oye, cuéntame qué preguntas tienes, y el candidato... Ninguna. No, me gustaría ver como cuál es la siguiente etapa del proceso. Y dije, wow, entre todas las preguntas que puedes hacer, puedes preguntarme por el negocio, puedes preguntarme por tu equipo, por los desafíos que va a tener este rol. Y no se ven, no necesariamente se ven. Entonces, eso que me preguntas, se ven cosas sutiles, pero, por ejemplo, prepara tus preguntas al final de la entrevista. Eso ya dice mucho de que vas a ir como la milla extra, como un paso a la más. vez. Eso es. Un paso más, perdón. Un paso más, exacto. Sí, ok, entonces muy importante, hagan esas preguntas que aunque digan, ¿qué tiene? No digan ninguna, porque entonces vemos que es muy importante. Sí, a mí me parece, sí, totalmente. Ok, así es. Muy bien, Sara. Sí. Ahora, del lado de la empresa. Sí. ¿Qué hacen mal las empresas al entrevistar? Muchas cosas, lo hacemos muy mal. ¿Qué hacemos mal? Mira, yo creo que como recruiters nunca se nos puede olvidar que detrás de cada postulación hay una persona. Yo abro un cargo para analista operativo y me llegan en un fin de semana 150 currículums. Son 150 personas que se tomaron mínimo 20 minutos de su tiempo para hacer una postulación, para decirme por qué quieren entrar y demás. ¿Qué hacemos mal? El famoso ghosting o el famoso decir, no pasó nada, yo archivé estos 150 currículums y no le dije nada a nadie. Tómense el tiempo de dar un correo de, mira, yo no creo, no digo que te tengas que sentar a escribirle los 150 candidatos, fulanito, no pasaste por esto y esto y esto. No, puedes tener un correo definido ya, un template y decir, mira, las razones por las que seleccionamos candidatos que pasan de entrevista es A, B y C, y manda el correo. Y la persona al otro lado no sabes el agradecimiento que tiene. Sí. O sea, yo mando esos correos y la gente, gracias por responderme. Pocas empresas me responden, digo, pero es que es algo tan básico. Algo que no tarda, no te va a costar. Y más como dices, con una plantilla, pues ya haces un clic y ya. Sí, y le dices más o menos, por lo menos unas razones generalizadas de por qué no pasó. Yo te apuesto, eso sí lo trajo la pandemia, como cada vez tenemos más entrevistas remotas o más postulaciones remotas, más que entrevistas. Esas postulaciones no las tomamos en cuenta como la persona detrás. Yo te apuesto que si tú estás en tu empresa y llega alguien a mandarte el currículum en una hoja presencial y te dice, mira, quiero postular a tu trabajo, tú le vas a responder algo. Es la misma situación. Te está llegando el currículum a tu puerta, por lo menos responde. Entonces, ese me parece un error como muy duro porque sé que ahora está todo más automatizado, porque sé que dicen, no, es que yo no puedo con tanto correo masivo. Bueno, ahora con tantas automatizaciones estoy segura que puedes generar un bot, alguna cosa como para que por lo menos haya una respuesta del otro lado. Sí.
Y a la hora de la entrevista, sí, creo que cometemos muchos errores, como algo tan básico como no saber a quién vas a entrevistar. Entonces llego a la entrevista y no leí ni el currículum, ni vi el LinkedIn, y eso se nota tanto porque haces preguntas que pues estaban ya en el papel. O por ejemplo, estoy tan concentrada tomando nota que ni siquiera me estoy dando cuenta de la mirada con la que el candidato me respondió, del silencio que hizo, de si se puso nervioso o no. Yo sé que suena básico, pero creo que tenemos de verdad que recordar que hay una humanidad bajo todo este proceso masivo que queremos hacer. Sí. O sea, detrás de todo también hay un proceso por delante que pues sí, tenemos que, como empresa tiene que hacer, pero esa que mencionas sí es así muy importante. O sea, a mí me pasó y siento que a muchos les ha pasado que tú esperas una respuesta y si me van a llamar, y el tiempo pasó y no. Te quedaste con la espera, pero si tú hubieras obtenido esa respuesta, no, pues ya te sientes más tranquilo y sí lo agradeces. Sí lo hubieras agradecido, sí. No, y sabes que a ti te queda, pues finalmente tú nunca te olvidas de cómo te hicieron sentir, ¿no? Entonces te queda una marca muy importante porque vas a recordar a la empresa que tal vez, listo, no te eligió para el trabajo, pero te dio un buen proceso, te dio un buen feedback, tuviste, porque finalmente la entrevista se nos olvida, pero la entrevista es la ventana más clara a la cultura de la empresa. Cómo te trata un entrevistador dice demasiado de cómo vas a llegar a trabajar ahí dentro. Sí, o sea, cómo va a estar el ambiente. Sí, no, total, y cómo lo manejan, sí, por supuesto. Así es. ¿Por qué? No, ¿qué tan peligroso es entrevistar solo desde la intuición? Peligrosísimo. Peligrosísimo. Sí. Mira, en el sentido de que, a ver, todos tenemos sesgos inconscientes, a veces muy conscientes, ¿no? Pero seguramente cuando yo te empecé a hablar a ti ahora y tú me escuchaste, no sé, mi acento colombiano, tal vez estás vinculándolo inevitablemente con alguna referencia que tienes de Colombia, o no sé, como el solo hecho de cómo yo te hablo, cómo me expreso, cómo te miro, a ti te está creando un sesgo inconsciente. Sí. Y yo siento que tenemos que estar muy conscientes de que todos tenemos sesgos inconscientes, tanto el entrevistador como el entrevistado, todo el tiempo. Cosas que nosotros decimos, no, es que yo no voy a discriminar o a filtrar por universidad. Ah, pero me acordé que el candidato anterior al que contraté era de esta universidad, entonces este debe ser bueno también. Es inevitable, yo sé que suena mal, pero sí podemos hacer cosas para ir en contra de esos sesgos. Sí. Y lo que más podemos hacer es lo que me preguntabas al principio, ¿la entrevista sigue siendo efectiva o no? Es efectiva mientras más intentes hacerla objetiva. Entonces, cuando tú me preguntabas si es malo entrevistar desde la intuición, por supuesto, porque si entrevistas desde la intuición no tienes basado como un template, una planilla, una descripción de cargo que tú digas, esta persona sí cumple con esto. Yo no creo que la entrevista nunca va a ser 100% objetiva. Es imposible. De hecho, ni siquiera sé que ahora hay muchos como mecanismos con AI que están entrevistando. Y entonces entras y te entrevista un robot y bueno, toda esta cosa sé que se está dando. Pero ni siquiera eso es objetivo. Porque esta AI que está detrás tiene un algoritmo con el que te está sesgando. Entonces, la manera en la que puedes hacerlo es, más allá de definir solamente el perfil del cargo, es definir cuáles van a ser, por ejemplo, mis 3 patrones o mis 3 indicadores de éxito del desempeño de esta persona. Ah, esta persona necesita cumplir este KPI a nivel de clientes, por ejemplo. Pero también tiene que tener esta motivación, orientación al logro y en qué lo voy a ver. Y ese tipo de cosas sí las puedo evaluar. La entrevista por competencias es una entrevista que se acerca un poco más al objetivo. Tú me cuentas, la entrevista por competencias es finalmente, yo te pregunto situaciones específicas de tu historia laboral en donde tú con ejemplos concretos me puedas contar y yo pueda a partir de eso pues valorar una competencia. Sí. Trabajo en equipo, oye, la valentía que tienes para dar un feedback, cuéntame específicamente una conversación difícil que hayas tenido. Ese tipo de cosas se valoran. No sé si a ti te pasa o si has escuchado, pero yo vuelvo a este tema de los founders porque cuando estás creando una empresa, y a mí me gusta mucho este tema como de las startups y demás, pues te enamoras de muchos candidatos porque te sonó. No sé cómo le dicen en México, como te latió. Te latió, eso. Ay, es que me late, es que ya lo veo como líder de operaciones. Sí. No, y es movidísimo, y salimos a comer y me habló así, y es como súper encantador con el resto.
Y eso no te dice nada, o sea, no tienes ni idea. No tienes absolutamente ni idea. Solo porque latió, y sí, está mal. Latió. Entonces, por eso luego, 3 meses después, yo le digo al founder, te latió mucho y mira los resultados. Yo, bueno, no analizaste. Entonces, sí es muy peligroso desde la intuición. No, y además que más allá, sí, es peligroso y es costoso. Ándale, eso te iba a decir. Es costosísimo, porque tú sabes cuánto vale todo un proceso de recruiting. O sea, primero, puedes calcularlo en el tiempo que te estás dedicando a contratar a alguien. Imagínate que lo contratas mal, tienes que hacerle todo el onboarding, esa persona tuvo una curva de aprendizaje, digamos, de 3 a incluso 6 meses, donde casi que tú estás pagándole pensando que la persona va a traerte resultados y de la nada se va. O sea, es costosísimo para la empresa. Sí, muy costoso. ¿Cómo crees que influye la cultura de la empresa en cómo se entrevista? Bueno, lo que hablábamos de la ventana a la cultura, ¿no? Influye y tiene que influir mucho, y por eso como candidatos cuando vamos a una entrevista sean con ese ojo de decir esta forma en la que esta persona me respondió, esta forma en la que me mandó este correo, todo eso da cuenta de la cultura. Influye, y me parece que podríamos usarlo a nuestro favor, tanto como, de nuevo, como entrevistadores como entrevistados. Como entrevistadores, porque has escuchado esto de la marca empleadora. Ajá. Perfecto. Si tú quieres reforzar que tu empresa tiene una cultura que es, por ejemplo, muy ágil, y te vas a demorar 3 semanas en responderle al candidato, pues probablemente está siendo muy contradictorio. Si yo quiero fomentar que mi empresa tiene una cultura en donde estamos orientados a la tecnología y automatizamos procesos, imagínate cómo vas a sorprender al candidato para decirle, esta entrevista, no sé, acaba de, digamos que la siguiente etapa en la entrevista técnica vas a tener que realizar tal y tal proceso y yo te voy a dar estas herramientas. Perfecto. Entonces el candidato ya va a ver de ese lado que está haciendo como... digamos como capacitado por ese lado, ¿no? Y por el lado del entrevistador también, que es lo que decía un poco al principio. Sí. Entonces influye un montón, pero sí siento que podemos usarlo más a nuestro favor. Creo que hay empresas muy buenas. Yo a veces postulo a empresas solamente por ver como el proceso. O sea, yo en este momento estoy contenta y demás, pero digo, a ver, ¿y cómo será postular a X empresa? Para no decir nombre. Y me quedo sorprendida porque digo, qué bueno, o sea, sorprendida para los dos lados. Sí. Pero por un lado hay unas empresas que tú dices, qué rico trabajar ahí, y cuando ves el proceso de selección, tienen unos portales personales donde tú como candidato puedes ver las etapas, te responden los correos, y dices, claro, qué rico que esta empresa, que la forma como se muestra es coherente con la forma como me tratan a mí como candidato. No, sí, eso sí. Y sería bueno que esperemos que algún día pase, que todas las empresas que tuvieran ese proceso, sería magnífico. Sí, total. O sea, totalmente. Esperemos algún día. Esperemos. Un momento, llegó la hora de lo leí y me voló la cabeza. Un estudio publicado por Harvard Business School analizó cientos de procesos de contratación y llegó a una conclusión incómoda. Las entrevistas tradicionales hacen que los reclutadores se sientan más seguros, pero no más acertados. La investigación mostró que después de una entrevista, los entrevistadores aumentan su confianza en la decisión, aunque la precisión real es predecir el desempeño. The Validity of Employment Interviews analizaron más de 100 estudios de entrevista. La validez de las entrevistas estructuradas se encontró entre el 0.40 y 0.56. Esto significa que la entrevista bien diseñada explica una proporción significativa de la variación en el desempeño laboral. ¡Wow! Es lo que mencionábamos de que sí, la entrevista es muy importantísimo y tiene que ser objetiva. Uh-huh. Objetiva, como me mencionabas al principio, ¿no? Claro, mientras más estructurado, o sea, finalmente creo que lo que mencionas en ese estudio es la entrevista no va a ser objetiva 100%, pero sí puedo tener una estructura mucho más clara. Y creo que tal vez no lo mencionan directamente ahí, pero una entrevista tiene que conversar con la siguiente, ¿sabes? Cuando tú como entrevistador diseñas un proceso, tienes que lograr que, ok, en esta primera etapa estoy midiendo X cosa, porque en la siguiente se va a complementar con esto que ya medí, y finalmente es como intentar que cada etapa del proceso vaya eliminando más sesgos. Sí. De hecho, Amazon tiene una práctica que me gusta que se llama Bar Raiser, en donde ellos capacitan muchas personas del equipo que no necesariamente intervienen en procesos de sus equipos. No sé, tú, por ejemplo, trabajas en finanzas, tú estás capacitado como Bar Raiser. ¿Qué significa estar capacitado? A ti te entrenan en poder ver la cultura de la empresa en el candidato. Entonces tienes unos 10 principios de liderazgo, por ejemplo, y te dicen, bueno, cada vez que tú entrevistes, vas a entrevistar pensando en la cultura de la empresa.
¿Qué genera eso? Tú como finanzas, si vas a entrevistar a alguien para el equipo de operaciones, no tienes esa urgencia de tenemos que contratar ya a alguien de operaciones, no. Tú eres como alguien que vela por la cultura. Entonces esta persona da esa opinión que es totalmente aislada del proceso como tal y de nuevo me va reduciendo sesgos porque no tengo el sesgo de necesito por favor contratar a alguien rápido porque estoy llena de cosas, tampoco tengo el sesgo de que tal vez es que a mi compañero le gustó entonces a mí también me va a gustar porque pues yo no trabajo en ese equipo y eso es algún tipo de mecanismos que como empresa pues podemos hacer para ir en contra de lo tan natural que son los sesgos. Sí, así es, Sara. Sara, ahora vamos a hablar lo que es la IA, la tecnología y el futuro de las entrevistas. Sí. ¿En qué parte del proceso la IA mejora la calidad de la decisión y en cuáles solo da falsa sensación de control? Total. Cada vez estoy escuchando más que incluyen mucho AI en el tema como del filtrado de currículums, ¿no? Entonces se ha dado tanto que no sé si escuchaste alguna vez, pero algún candidato por LinkedIn como que puso a prueba a la AI y diseñó un currículum donde decía, yo voy a poner en mi currículum, no va a tener ningún sentido, o sea, como que voy a decir que fui panadero una vez y después fui constructor de no sé qué, pero voy a usar palabras clave que tiene el cargo al que estoy postulando. Palabras clave muy específicas, o sea, puso KPIs que necesitaban, ese tema, algo así. Entonces lo que hizo fue que hizo como un currículum trampa y claro, al ser un filtrado total con AI, le llegó un correo, felicitaciones, pasaste primera entrevista. ¿Qué pasa con eso? Toda AI, o sea, el entrenamiento que le estamos dando a estas plataformas, a estos bots, pues está cargado de sesgos como te estábamos diciendo. Sí. Entonces, si bien yo sí creo que es muy útil para procesos masivos, imagínate, te llegan 3.000 currículums, tú no vas a leer 3.000 currículums, seguramente sí lo vas a poder hacer, pero hay que tener mucho control y tener por lo menos un grupo de control en donde tú dices, de estos 3.000, yo, persona, puedo revisar estos 20, estos 50 y contrastarlo con los resultados que te está dando la AI o la plataforma que estés utilizando. Entonces, un poco, perdón, creo que no estoy respondiendo exactamente lo que me estás preguntando, no te preocupes. Pero me parece importante sí. Eso. Entonces, procesos masivos como tal, me parece útil, me parece interesante. Luego, contrasta información cuando, por ejemplo, le compartes un descriptor de cargo completo con los KPIs que tiene que hacer y te puede llegar a diseñar preguntas que son interesantes. Diséñame preguntas que sean, por ejemplo, enfocadas a competencias. Diséñame qué voy a escuchar en esta entrevista, qué capacidades voy a mirar en esta entrevista. El año pasado en la empresa hicimos una semana de la AI, en donde por una semana toda la gente paró de trabajar y tu objetivo era explorar herramientas de AI, sin importar necesariamente que te fueran a contribuir específicamente a tu trabajo o no. Y yo diseñé como un botcito, era un bot que lo que hacía era que a través de, digamos que entramos tú y yo una llamada, se transcribe la llamada a través de Gemini y este bot lo que hacía era leer la transcripción. Entonces ese bot me pasaba como el resumen de la entrevista y me decía, Sara, mira, esto fue lo que preguntaste, esta es mi recomendación a partir de lo que me estás diciendo y ya tú decides. Yo le prestaba atención a la recomendación, no necesariamente, porque se puede equivocar un montón. Sí. Pero ¿por qué me facilita a mí como entrevistadora? Pues porque ya tenía un resumen, ya tenía una base de datos llena de información y el siguiente paso que no lo desarrollé, pero que fácilmente podría hacer es decirle, ¿sabes qué, bot? Ármale un correo con el feedback que me estás dando y dile que no pasó. Entonces imagínate, ya le mando un correo con esa información importante. Siento que siempre hay que tener mucho criterio, como cualquier uso de la herramienta, ¿no? Sí. Hay que tener criterio y saber en qué punto del proceso siempre va a estar un humano para poder intervenir y responder. ¿Hasta qué punto poder utilizar la IA? Sí, totalmente. O sea, yo la verdad soy muy amiga de estas herramientas, creo que sí o sí hay que adoptarlas porque si no nos van a adoptar después. Sí. pero y hay que conocerlas y hay que saber como cuáles son estos sesgos que están manejando y demás. Sí, así es. Sí. Sara. ¿Qué procesos de entrevista? Sí, bueno, creo que ya me habías contestado, pero sí, a profundizar más. Claro. ¿Qué procesos de entrevista sí deberían automatizarse? ¿Qué procesos de entrevista? Mira, creo que hay muchos roles relacionados, por ejemplo, con técnicos, por ejemplo, todos estos roles de software engineers y demás, que si bien no necesariamente tienen como que ser intervenidos por una AI, cada vez tenemos que ponerle más ojo a que estos ejercicios técnicos que mandan, pues seguramente los van a hacer usando AI. Sí. Para hacerte un ejemplo muy concreto, nosotros digamos que trabajamos y tenemos muchos roles abiertos de software engineers.
Antes lo que hacíamos era que les decíamos, tienes este código, o sea, desarrolla este código, compártemelo por GitHub y yo finalmente lo reviso y veo qué tal. Sí. Y bueno, pues realmente ahora, ¿qué está pasando? Pues simplemente copy-paste, ChatGPT, desarrollame esto y ya, lo subo. Y listo, sí. Entonces, hay que tener también criterio ahí. ¿Cuál fue nuestra solución? Oye, sí puedes usar LLMs, o sea, sí puedes usar ChatGPT o lo que necesites, pero cuéntame cómo lo hiciste y cuéntame por qué lo usaste. Y ahí entras tú como persona y tienes que poner pues tu criterio de decir, en esta parte del proceso lo uso, en esta parte no. Entonces siento que hay que tener ojo como entrevistadores, que todos los ejercicios técnicos que tengamos, que espero que los tengamos porque estamos hablando de hablar de entrevistas estructuradas, todos los procesos técnicos que tengamos, dales la herramienta, dales la posibilidad al candidato de que use la herramienta de AI, pero que te cuente cómo lo usó y por qué la usó. Y creo que ahí hay un mix que me parece interesante e importante. Si es que espero, en las empresas estamos priorizando cada vez más el uso de estas herramientas, muéstrale en la entrevista qué es lo que se va a encontrar cuando empiece a trabajar. Sí, bien dicho, Sara. Ahora vamos a pasar a un tema que es entrevistas, sesgos y decisiones difíciles. ¿Cómo se evita contratar a alguien como yo? ¿Alguien? O sea, que te preguntas. Sí, ¿alguien como tú? No. Cuando te estoy molestando, así. Sí. No, te estoy molestando. La pregunta de Isabel, o sea, cuando te pones a pensar, alguien como yo. Sí, total. Bueno, creo que ser consciente del sesgo. Ajá. Mira, esto yo no lo he leído en ninguna parte y esto no está comprobado científicamente. A mí me ha funcionado. A mí me pasa que yo entro a una entrevista y realmente en los 5 primeros segundos de conocer a alguien, tú sientes el clic. Ay, este sí. El feeling. Sí, ese feeling, esa cosa que no puedes explicar. ¿Y por qué lo empiezas a sentir? Porque empiezas a conocer muchos candidatos. O sea, para un solo rol, te diría que hace 3 meses, no sé, entrevisté más de 30 personas. Claro, al 31º, pues ya más o menos sabía cómo iba. De nuevo, esto es un tip, que no vayan a decir por ahí que esto es oficial. Pero si tú tienes ese feeling al principio, cuando entras a la entrevista, ¿qué tal si durante la entrevista intentas ir en contra de ese feeling que sientes? Yo entré a una entrevista contigo, ay, me encantó. Ya, ¿y por qué no? ¿Por qué no funcionaría? Y ahí empiezas a buscar pruebas un poquito más objetivas que te digan, ok, ¿por qué no? Por esto y esto y esto. Porque si no, yo voy a estar sesgado. También pasa lo contrario, esta persona como que no me suena. Ya, ¿y por qué sí me sonaría? ¿Qué respuesta dijo que me gustó? ¿Qué cosa está diciendo que sí hace match con el cargo? Eso no necesariamente hace que no contrates a una persona como tú, porque se supone que más allá de ir con esa mentalidad a la entrevista, la descripción de tu rol, la definición de competencias, pues no tiene que ver contigo, tiene que ver con objetivos como muy puntuales. Sí. Pero finalmente tú tienes afinidad. No sé, a mí me pasa, la gente dice, no, estoy aquí escuchando tal canción, ay, buenísimo, a mí me encanta esa banda. O, por ejemplo, lo mismo, oye, no, es que visité Colombia hace poco y te gustó, sí, me encantó. O sea, son cosas que se van a dar y que yo no restaría de la entrevista porque son ricas y son válidas en la parte humana, pero que sí te pueden sesgar un montón. Sí, genial con todo esto que nos compartes. Sí, no me pasa. Sí. ¿Es posible tener entrevistas realmente objetivas? Bueno, es un poco lo que estamos hablando, sí. O sea, va a depender. Yo diría que no, diría que la entrevista no es objetiva como única forma de evaluación del proceso. Me parece que podemos llegar a procesos mucho más objetivos y predecibles a partir de las etapas que estás organizando. Y la etapa de todo el proceso de selección empieza desde la postulación. No sé, yo no soy muy amiga de las postulaciones en las que solamente te piden mandar un currículum, porque es muy fácil. Así. O sea, si le dices a un candidato, mándame el currículum, te van a llegar 300. Si le dices al candidato, oye, respóndeme estas 3 preguntas, adjúntame tal cosa, te van a llegar 14. Y este ejemplo te lo estoy dando muy puntual porque nos pasó hace poco con un cargo que el hiring manager me decía, pero es que no va a llegar nadie. Y yo, mejor que no llegue nadie. que llegue alguien bueno. Total. Sí. Y llegaron 14 personas y salieron 2. Imagínate la tasa de 14 a 2, mientras de 300 llegas a 0. Entonces, claro, a lo que iba con esto es que diseña bien tus etapas para que el resultado final pueda llegar a ser un poco más objetivo. Haz comités de evaluación. Yo, por ejemplo, cuando hablo de comité de evaluación, también es intentando eliminar el sesgo. Una reunión de un comité de evaluación puede ser, yo junto a 4 personas que conocieron a todos los candidatos y estamos en una terna final. Entonces, hay una que quiere más a fulanito, hay otra que le gustó más bueno. Y en realidad es muy sencillo el ejercicio. Abrí una plantilla de Google Sheets y cada uno tenía como una hoja y en cada hoja, pues no podías ver la hoja del otro, sí. Por supuesto, y pusimos los nombres de las 3 personas.
Y yo le puse como una competencia que tenían que calificar de 1 a 5. Oye, ¿qué tanto fit cultural va a ser con la empresa? ¿Qué tanto esta persona la ves tomando el cargo del siguiente rol? O sea, no el rol ahora, sino ahí vemos potencial. ¿Qué tanta habilidad técnica tiene para esto? Y todos tienen que responder de 1 a 5, sin comentarios, sin sesgo, sin nada. Y al final, pues ponderamos todo eso y nos dan unos números. No necesariamente el que mayor puntaje sacó va a ser contratado, pero eso genera conversación. Sí. Entonces, siento que mientras más etapas pongas orientadas al resultado de lo que estás buscando, pues sí, puedes acercarte a algo más objetivo. Ok, no, sí, es muy importante eso que dices de que estructuren bien sus etapas para que el resultado sea el deseado. El deseado, sí. Exacto. Ya estamos por terminar. Tristemente. Tristemente estamos por terminar, pero quisiera que nos puedas dar unos consejos prácticos. Espero. Para candidatos y para empresas. Okay. Primero, para los candidatos, 3 cosas que sí o sí deben preparar antes de una entrevista. Perfecto, 3 cosas. Entonces, las preguntas. Irónicamente, sé que no parece tan intuitivo, pero prepara tus preguntas. ¿Qué vas a hacer al final? Preguntas, y ahí también me han preguntado mucho, como, oye, ¿es muy tabú preguntar por el sueldo? Yo esperaría que no. Y esa ya es mi posición, pero yo esperaría que desde el inicio tú puedas hablar de algo tan obvio como el salario de tu cargo y no necesariamente esperar hasta el final. Entonces, si entre tus preguntas quieres agregarlo porque tal vez no estaba en la postulación, ya tú verás cómo te sientes cómodo, pero me parece importante. Entonces, una que sí o sí las preguntas. Y las siguientes 2 es un poco lo que decíamos al principio. Investiga hacia afuera, investiga hacia adentro. Investiga hacia afuera, busca sobre la empresa. Pregúntate tan simple como esto: ¿por qué esta va a ser mi siguiente decisión laboral? Si yo pudiera decidirlo, si no me escogieran, si no dependiera solamente de la empresa, ¿no? ¿Por qué yo escogería ese lugar? Y la tercera es, conócete un poco a ti también. Mira, lee tu currículum, mira, por ejemplo, qué preguntas te pueden llegar a hacer, ¿no? Y señálalas en tu currículum. Y no sé cómo dicen en México, nosotros le decimos como la ñapa, como el bonus, como no, para decirte... La milla. Eso, como la milla, eso. Ya, pero te enseñó una nueva palabra, la ñapa. La ñapa. La ñapa se dice en Colombia, así como la... Y la una más es ensaya. Yo antes hacía teatro y mi director nos decía como, en lo que no se ensaya no sale. La misma cosa. ¿Cómo vas a esperar en una entrevista hacerlo perfecto si ni siquiera has ensayado un poquito la conversación? Pídele a alguna persona, pídele a ChatGPT que te haga preguntas, pero como siéntate cómodo también con ese currículum que estás presentando para que sea una conversación más rica. Ok, ya escucharon estas 3 cosas importantes para ustedes, candidatos. Exacto. Y ahora, para las empresas. 3 preguntas que revelan más que un CV. Ah, mira, 3 preguntas que revelan más que un CV. Mira, a mí una, que ahí digo mis secretos, hay una que me funciona mucho. Y es, piensa en tu jefe actual, piensa en tu líder actual. Si no estás trabajando actualmente, piensa en el último líder que tuviste. Okay. Y cuéntame una cosa, si yo llamo a ese líder hoy y le pregunto que hipotéticamente me diga que no le gustó de trabajar contigo, ¿qué me va a decir? Okay. Entonces, esa pregunta, ¿qué es lo que me dice? Esa pregunta me habla de autocriterio. Esa pregunta me habla de transparencia, de qué tanto el candidato me está diciendo la verdad o no. Y además también me habla mucho de cómo ese candidato tomó ese feedback del jefe o del líder y lo está poniendo en práctica. Esa pregunta me sirve muchísimo. Okay. Siguiente pregunta, ¿por qué? Hay muchas personas que pues postulan al cargo ya con trabajo, ¿no? Están trabajando. Entonces yo le pregunto, ¿qué tendría que pasar en tu trabajo actual para que tú y yo no estuviéramos hablando hoy? ¿Qué tendría que tener tu empresa en este momento para que a ti no te hubiera dado por postular a este cargo? Okay. Porque me dice mucho esa pregunta, porque me da la posibilidad de que la persona me hable honestamente de su empresa actual. Sí. Sus razones siempre van a ser válidas, por supuesto, y no voy a cuestionar eso, pero sí es la forma en cómo, ¿por qué no se proyectó más en el lugar en donde está? Sí. Porque, de nuevo, tu comportamiento pasado me va a predecir tu comportamiento futuro. Y me va a interesar contratarte pues, para que te proyectes un poco más en mi empresa. Sí. Si la persona me está diciendo, no, es que alguien me dijo en estos días, no, es que no, les pedí 2 meses de vacaciones y no me los dieron. Y yo, totalmente respetable, pero dije, bueno, probablemente va a pasar que cuando llegues, si es que estás buscando y priorizando solo flexibilidad laboral, pues seguramente este no es tu trabajo. Sí. O este no es el lugar para ti. Y me faltó una, que la verdad es que es muy salida un poco como de lo que uno
quisiera preguntar, no, cree que uno tiene que preguntar en una entrevista, pero cuéntame qué es lo más genial que has hecho en tu vida. Cuéntame. Y esa no la hago para compararte con un perfil de cargo, para hablar de competencia, sino también para ver, y eso ya tal vez viene mucho de la cultura de mi empresa, ¿no? Pero está muy relacionado con que no necesariamente todo es trabajo. Sí. Y me gusta conocer más a la persona, pues más allá del currículum que tienen, y salen unas historias muy interesantes y conoces mucho a la gente. Ok, no. Esas 3 preguntas, la verdad, suenan suenan geniales. Sí, la ya verdad. revelé mucho. No, bien, Sara. Y ya, para terminar, te voy a hacer una última pregunta, Sara. Sí. Si pudieras rediseñar el proceso de entrevista desde cero, ¿cómo sería? Si lo pudiera rediseñar, mira, a mí me gustaría poder tener más entrevistas. Ok. La postulación creo que te dice mucho, pero cuando yo mando los correos de rechazo y digo, oye, de verdad me hubiera gustado conocerte, no es como porque lo diga. Creo que en una entrevista sale mucho más, pero pues soy solamente una Sara y no puedo entrevistar a tanta gente. Si yo pudiera rediseñarlo, entonces me gustaría que esas conversaciones iniciales tal vez fueran más cortas, no necesariamente la entrevista tiene que ser tan extensa, porque se supone que tienes más etapas, pero sí tener más posibilidad de ese espacio de conversación. Y tal vez te estoy hablando como de un hipotético caso, porque yo creo que uno sí puede como reorganizar la entrevista. Y hay otra cosa que yo haría, y es la entrevista inversa. Darle la oportunidad al candidato que entreviste a alguien de la empresa. Nosotros damos esa posibilidad y muy poca gente la toma, pero yo siempre digo, si quieres tener una etapa inversa, dime, porque tú como candidato también estás evaluando la empresa. Entonces imagínate que te metes a la página de la empresa, ves toda la gente que trabaja y dices, yo quiero hablar con esta persona, y hablar 15 minutos con esa persona muy honestamente, porque sigues trabajando ahí, porque te proyectas. Esa entrevista inversa no siempre se da, hay empresas que no la van a permitir, pero tú sí lo puedes hacer por tu parte. Tú te puedes meter a LinkedIn, buscar a tal persona que está trabajando en esa empresa, otra persona que salió de la empresa, más interesante todavía, y preguntarle como, ¿por qué saliste de la empresa? ¿Qué fue lo que te interesó? ¿Qué fue lo que no? Como dar esa bidireccionalidad real y que el candidato también sienta y entienda que está eligiéndonos a nosotros igual. Sí. Fantástico, Sara. Muchísimas gracias por esta entrevista. Me voy con muchísimas cosas y así como yo me voy, espero que ustedes se vayan. Espero que sí. No, sí. Con muchas, no anoté, pero ya me aprendí varias cosas y si no, lo vamos a ver en el cuando salga al aire. Exacto. Pero muy importante, cosas que nos vamos del conocimiento de la empresa, pero lo más importante, conocimiento que me conozca yo mismo. Y eso, ensayen, porque eso sí, la verdad, nunca, no lo había escuchado, pero es muy importante. Sí. O sea, ensaya y así va a salir. Me voy con esas 3 cosas muy importantes para ya en un futuro, pues ya saber y cómo llegar a una entrevista y pues también cómo recibir de parte del entrevistador y pues qué preguntar. Eso sí me voy muy importante. ¿Qué preguntar al final? Sí, y tal vez no entramos por ahí, pero pues antes de la entrevista es la postulación. Sí. Para poder conseguir esa entrevista tienes que preparar muy bien la postulación. Ok, sí. Muchísimas gracias, Sara. Antes de que nos vayamos, ¿puedes compartirnos tus redes sociales? Sí, en LinkedIn, que yo creo que es la red como más profesional, me encuentran como Sara Vázquez Marulanda. Yo trabajo en Fintual, que somos una empresa de inversiones. Y ahora creo que ese es como el medio en donde me pueden hablar. Feliz de si algo les resonó de este episodio, si también no están de acuerdo con algo, me quieren dar algún feedback, yo lo tomo, pues porque claro, por eso somos entrevistadores. Sí. Así que feliz si es que no están de acuerdo con alguna cosa, también para tomarla y escucharla. Y si les puedo aportar de cualquier manera, ya sea que si estás buscando trabajo o estás buscando candidatos, pues feliz de aportar de este lado. Muchísimas gracias, Sara. Te deseamos muchísimo éxito en tus próximos proyectos. Gracias. Y querida audiencia, gracias por escucharnos. Los esperamos en el próximo episodio de Let's Talk. Recuerden que nos pueden escuchar a través de Spotify, Apple Music y Amazon Music. Denos follow ahí en YouTube y activen esa campanita importante que les dirá cuándo es el próximo episodio. Y por favor, recuerden que las conversaciones no terminan, solamente hacen una pausa. Nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias, Sara. Chao, gracias a ti. Gracias por la invitación. Gracias.